La doctrina de Cristo, parte 6. La resurrección de los muertos. Esta doctrina tiene una enorme importancia para todo cristiano. Conocer que hay una esperanza. La gracia de Dios sin la resurrección de los muertos no estaría completa, pues en la resurrección de los muertos está sellada la gran promesa de Dios, que nos inyecta de una gran esperanza. Todas las partes de la doctrina de Cristo están plenamente vinculadas, pero principalmente el arrepentimiento, la fe, los juicios y la resurrección de los muertos. Y esta última nos inyecta ánimo cuando viene la prueba y fuerza cuando todo pareciera en vano, y conocer que en el plano de la vida eterna todo lo que acontece en este mundo es plenamente temporal. Por lo tanto, no debemos preocuparnos tanto, ni debemos afanarnos tanto por lo que nos sucede en esta vida. La resurrección de los muertos, en el sentido bíblico, está claramente mostrada, de modo que no existe pretexto para enseñar otra doctrina diferente. En la doctrina de la resurrección, el Señor nos enseña diversos tipos de resurrección o diversos eventos de resurrección en los cuales vamos a poner atención. Número 1, la resurrección de los muertos en Cristo. Sabemos perfectamente que nuestro Dios de pactos ha establecido a lo largo de la historia del hombre una época distinta para cada generación, y que en Cristo se estableció el nuevo pacto en la sangre del Cordero de Dios. Entonces, la primera distinción se encuentra en antes de Cristo y después de Cristo. La resurrección de los muertos en Cristo es explicada primeramente por la importancia actual que corresponde. Mientras el Señor Jesucristo estuvo en su ministerio en este mundo, entre las grandes señales y prodigios realizados estuvo la resucitación de algunos creyentes, destacando, por supuesto, la resurrección de Lázaro, en Juan capítulo 11, de quien el mismo Señor declaró en este capítulo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, si tú crees en Él, aunque después, por la razón que haya sido, seas muerto, vivirás, porque Él te resucitará para vida eterna. Del mismo modo podemos destacar la resucitación del hijo de la viuda de Naín, escrita en Lucas capítulo 7, y el caso de la niña de Jairo, en Mateo 9, dándonos su valiosa enseñanza: no ha muerto, solo duerme. Con eso, el mensaje para todo cristiano: no moriremos, pues solo dormiremos para despertar de nuevo como Lázaro. La resurrección de estos tres personajes indican un ejemplo de cómo el Señor hará vivir de nuevo a quienes hayan muerto en Cristo. Pues esos tres personajes ya durmieron, tal como ha sido con todas las personas que nos anteceden, porque el Señor Jesús ha sido y sigue siendo el primogénito entre los resucitados. Y para todos los demás está guardada la promesa, como lo declara la palabra de Dios en 1 Corintios 12. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana.
aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo y cómo será? Es la pregunta que le hacían al Señor Jesús sus discípulos, porque es una inquietud tan natural del ser humano. Pero la palabra de Dios nos ilustra con toda claridad. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea que el trigo o de otro grano. Dice el verso 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo celestial. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Pon atención a esto. Nuestro cuerpo de resurrección no será como lo vemos físicamente ahora. Será un cuerpo de tipo celestial. Dice el verso 49 de este mismo pasaje de 1 Corintios 15. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y sigue diciendo en el verso 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Este misterio tiene muchísimo que enseñarnos y nos da el Señor las claves importantes, las pistas importantes en las que debemos poner atención. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, su cuerpo tenía la huella del sacrificio físico. Aquí lo podemos ver en Juan 20, 27. Otra característica fue que no necesitó tampoco abrir una puerta para entrar al aposento de los discípulos. Lo podemos ver en Juan 20, 19. También podía ingerir alimentos. Lo vemos en Juan 21, versos 12 y 13. La misma palabra nos revela en Romanos 6, 5, siendo el primogénito de entre los muertos, seremos resucitados en semejanza. Otro aspecto de los muertos en Cristo, seremos arrebatados. En armonía con 1 Corintios 15, 52,
La palabra de Dios nos declara en 1 Corintios 4, a partir del 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Note usted esto en esta palabra. Si dice, recibiremos al Señor en el aire, significa que será cuando el Señor venga en camino de su segunda venida. Por lo tanto, no es correcta la crítica de los detractores que entonces habría una segunda y una tercera venida. No, no se trata de eso. Esta doctrina del arrebatamiento nos lo enseña el Señor también en Daniel capítulo 12, verso 1. Lo mismo que en Mateo 3:12, en Mateo 13:30, en Mateo 24:31, en Mateo 24:38 al 41, también en Marcos 13:27, y también en Lucas 3:17 y en Juan 14:3. Puede usted estudiarlo porque muchos detractores de esta doctrina dicen que no es correcta, que está sacada de contexto, que es una doctrina falsa, pero tiene mucho fundamento en la misma palabra de Dios. ¿Qué más sucederá con los que seamos arrebatados con el Señor? Dice la palabra del Señor que nos sentaremos con Él para juzgar a las naciones. Una de las responsabilidades de la iglesia del Señor Jesucristo será juzgar a las naciones. Así lo dice el Señor en Salmo 149, versos del 7 al 9. Lo mismo que en 1 Corintios 6, 2 y 3. También lo dice en Apocalipsis 3, 21, en Apocalipsis 24 y Mateo 25, 31. Esa es una de las funciones que tendremos en la resurrección, en el arrebatamiento. Y así viviremos por siempre con el Señor. Así lo dice el Señor en su palabra en 2 Timoteo 2, 11 y 2, en Santiago 4, 15 y en 1 Tesalonicenses 4, 17. ¿Con qué propósito? Para adorar eternamente al que está sentado en el trono y al Cordero. Dice Apocalipsis 7:9 y Apocalipsis capítulo 5. Oh, bendita esperanza de los cristianos. Otra de las resurrecciones importantes que nos enseña su palabra es la resurrección de los mártires. Existe otra generación de creyentes quienes hayan sido mártires por causa de su fe en el único Dios verdadero. Los mártires, chicos y grandes, los mártires del Antiguo y del Nuevo Pacto, todos los mártires por causa de su nombre y por causa de su palabra serán consolados y toda lágrima se enjugará para reunirse con los santos, tal como declara Apocalipsis capítulo 7, versos 13 al 17. Lo mismo dice Apocalipsis 6:9 y Apocalipsis 20:4. Hay una esperanza gloriosa y una unción especial para los que fueron mártires por causa del nombre del Señor. La otra resurrección muy importante es la salvación del remanente
judío, los 144,000. Dios, a lo largo de la historia del pueblo hebreo, ha establecido un distintivo en su pueblo escogido, para tener misericordia de ellos, para ser salvos de la ira de Jehová de los ejércitos, como lo había pronunciado el profeta Elías en Primera de Reyes, capítulo 19. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. Sabiendo entonces el significado del número 7, que para Dios significa multitud, no precisamente la cantidad de 7,000, posteriormente deja ver este mandamiento en Ezequiel 9, en la visión que le fue mandado al siervo de Dios, que sellara en la frente a quienes muestran consagración a Dios. Y una vez más, Pablo explica en Romanos 9 cómo Dios salva de su ira al remanente judío, volviéndolo a confirmar en el capítulo 11 del mismo libro de Romanos, en cuanto a la salvación del remanente judío. De ese modo, establece el mandamiento de Ezequiel 9. El ángel de Dios, quien en Apocalipsis 7 gritó a los ángeles que les fue facultado hacer daño en toda la tierra, para que esperen hasta que sean sellados todos y cada uno de los siervos de Dios, especificando concretamente 12,000 de cada una de las tribus de Israel, hasta llegar al número de 144,000 siervos de Dios, hebreos todos ellos, preservados para ser salvos de la ira. Luego la otra resurrección, la resurrección de las naciones. Luego vendrá la resurrección para juicio, el llamado juicio de las naciones, donde todos los individuos de todas las naciones y lenguas se levantarán para ser juzgados. Todos los que no llevan el testimonio del Cordero de Dios. Este juicio le explica el Señor en la palabra de Dios en Daniel 12:2, en Mateo 25, 31 al 46 y en Apocalipsis 20, 12 y 13. Ahí cabe muy importante una pregunta. ¿En cuál resurrección quieres estar tú? Solo en Cristo estarás seguro.